vieron el título en los flyers, era, bueno, Finca Sofeña, síntesis de Gualtallarí, ¿no? Jugando obviamente con el nombre de nuestra línea de alta gama, hacer un recorrido y en ese recorrido a charlar un poquito acerca de la impronta de Gualtallarí y cómo encontramos el terroir en nuestros vinos. En primera instancia la charla la iba a dar mi papá, hoy tuvo un problemita de salud, una grave, pero no pudo venir, así que bueno, acá estoy yo y Franz en representación de la bodega. Yo estoy trabajando en la parte de marketing y Franz es el jefe de ventas, es el cliente comercial, para que sepan quiénes somos dentro de la bodega. Antes de pasar a hablar del primer vino, que es el Sofeña Síntesis Sauvignon Blanc 2014, les hago un breve pantallazo de lo que es Finca Sofeña. Finca Sofeña es una bodega de Tupungato, dentro del Tupungato de Gualtallarí. Estamos vendiendo vinos desde la cosecha 2004 y las viñas se plantaron en el 97. Se plantaron las 130 hectáreas de una, es una sola viña, es decir que desde nuestro Síntesis, que es nuestra línea de alta gama, hasta el Alto Sur, que es nuestro entry level, serían todos single viña. Todos vienen de la misma finca. Por eso es que no tenemos otra opción que hacer vinos con la camiseta de Gualtallarí. Es nuestro terroir y es lo que vamos a expresar. Obviamente que además nuestra idiosincrasia es la de hacer vinos de estas características. Pero tenemos mucha suerte y la bendición de estar ahí y que por lo tanto las características naturales del lugar nos dan per se este estilo de vinos. Bueno, mi papá en ese entonces venía de Finca Flichman, había sido el gerente general de Finca Flichman durante mucho tiempo y cuando se vendió a Sogrape, que es un grupo portugués, decidió junto a algunos amigos fundar Finca Sofeña. Le puso Finca Sofeña con su socio por Sofía y Eugenia. Sofía es mi mejor amiga, es la hija del socio de mi papá. Ella ahora vive en Londres y trabaja como área manager para el mercado europeo. Así que bueno, siempre fue como un proyecto que surgió de la amistad, no es una bodega de muchas generaciones, sino que es algo relativamente contemporáneo y que surgió con la visión de ser reconocidos como uno de los productores de la más alta calidad de Argentina. Básicamente, como él venía de mucha experiencia de mercado externo en Finca Flichman, el foco en un principio fue el mercado externo. Por eso es que Finca Sofeña se supo posicionar muy bien en más de 25 países y hace un par de años se tomó la decisión de, digamos, invertir y acercarnos al mercado interno. Ya teníamos todo para hacerlo, estábamos posicionados afuera, tenemos la viña propia, no necesitamos comprar uva, tenemos el equipo enológico consolidado y bueno, teníamos todos los elementos para poder salir al mercado interno, que es un mercado muy difícil y muy competitivo. Por eso se esperó a tener todo, digamos, bien plantado para atacarlo. En lo que son los chicos, los enólogos, hoy estamos trabajando con Germán Macera, que es el enólogo titular. Él viene de Noemía, que es una bodega del sur. Y siempre Matías Michelini, que ha sido el primer enólogo de la bodega durante mucho tiempo y que ahora además, digamos, no hay vino que se embotelle que no haya sido probado por los dos juntos. Y bueno, principalmente en este Sofeña Síntesis Sauvignon Blanc ha tenido cosecha a cosecha su impronta. De hecho, él se lo llama Mr. Sauvignon Blanc, es un fanático de los Sauvignon Blanc de Gualtallarí. Y bueno, si quieren, ya lo probaron todos, si quieren arrancar ustedes, o Franz, ¿querés aportar algo? Mira, me parece, antes de hablar un poco más del terroir, es algo interesante porque estamos hablando de un vino que tiene 11 grados de gradación alcohólica, que eso es una gradación que es más típico del Val de Loire en Francia que en Argentina. Es decir que, bueno, es lo que quiso hacer Matías con Germán, tratar de jugar mucho con eso, mucha mineralidad, porque lo ideal es que se dieron cuenta que Gualtallarí tiene unos suelos tremendos. En realidad, Roberto, papá de Uge, cuando compró la bodega, la compró por la vista, porque le encantó. Después se dio cuenta con la ley del suelo que era la mejor ubicación, porque en realidad en los campos hay 7 ríos secos que pasaron y que hace un lavado del suelo tremendo, que hace que el suelo es muy pobre. Y saben que el suelo más pobre es mejor para la vid. Eso no se sabía. Hay que pensar que en 95-96 no había ni rutas asfaltadas, no había nada, entonces nadie sabía nada. Se hablaba de Tupungato, pero Gualtallarí
ni se conocía la existencia. Después empezaron a hacer análisis de suelo y ahí se dieron cuenta del potencial que tiene. De hecho, hoy hay pocos lugares todavía libres, o los libres ya están, las tierras están compradas, porque se dieron cuenta realmente, primero de la altura. No son vinos de altura. Primero, el INB no tiene ningún concepto de vino de altura, pero si lo comparas a Salta, obviamente no son vinos de altura, porque estamos hablando acá entre 1200 y 1800 metros de altura. Pero para Mendoza son vinos de altura. Y la altura cambia mucho. Y estos vinos, por ejemplo, vos tenés que pensar que el promedio de los vinos está alrededor de 5, 5,5 de acidez. Son vinos ácidos. Y se sabe que más acidez el vino tiene, para simplificar un poco, más... Yo siempre digo que los vinos de Gualchacherí se acercan un poco a los vinos en Europa y en Francia. Porque en Europa son vinos mucho más ácidos que acá. Pero que Gualchacherí, como es... Bueno, lo dicen que es la Palermo Hollywood de los vinos, que realmente es... Hollywood, bueno, vale, viste, con el acento francés de con la H es tremendo. Pero... No, ni te cuento, la semana pasada, te juro, un francés dando una charla en español a brasileños era un coso tremendo, te juro, que era no, sin H, sin nada. No, pero es muy importante y realmente en la bodega y Matías hace mucho un trabajo sobre el terroir, porque realmente se toman en conciencia que, bueno, en Europa y en Francia es la tierra del terroir, y si toman la Bourgogne, por ejemplo, está en la región más específica para el terroir, porque a veces en 50 metros tenés 5 suelos distintos y tenés vinos de 20 euros hasta vinos de 400 euros en tanta poca distancia. Tenés una riqueza de suelos muy importante. Acá no estoy hablando de 50 metros, pero igual estamos hablando de kilómetros, hay diferencias. Hace 15 años atrás la gente, vos le hablaba de terroir, te dice que es una terrina, es un paté, es un... Hace 5 años atrás. Nada. Hay algunas bodegas que empezaron a decir denominación de origen. Siempre acá hay un debate en Gualchacherí diciendo, ¿hacemos una denominación de origen o no? Algunos dicen que sí, otros dicen que está mal porque después te encierra en una obligación de respetar algunos criterios. Francia es el ejemplo perfecto de está bueno por un lado, pero está mal porque después querés innovar y no podés. Hoy en Francia... Siempre lo mismo. Claro, hoy en Francia hay vinos de país que son más caros que denominación de origen. Porque, por ejemplo, vos tomás la denominación de origen, por ejemplo, Fitou, que dice que un 50% tiene que ser Garnacha, Mourvèdre, Cinsault, etc. Estoy simplificando, pero es así. Ahora, vos querés hacer Pinot Noir, no podés. Vino de país, sí. Y tenés vino de mesa, que es la peor denominación de origen, no es denominación de origen, la peor denominación que existe, y tenés, por ejemplo, licoroso que vale más caro que un Chateaubriand, porque la persona dijo, yo voy a hacer un Sauvignon Blanc, una cosecha tardía de Sauvignon Blanc en el Ródano. No, la denominación de origen te lo impide. Eso es un poco cuando la denominación de origen es la contra, que es tan rígida que te lo impide. Tal vez habría que hacer una IP Gualchacherí, comunicar sobre lo que es la propiedad del terroir, pero me parece que hoy en día hacer una denominación es un error. Pero está bueno de comunicar, porque a la gente le gusta el varietal, pero ahora quiere pasar a otra cosa. ¿Y cuál es el otro paso? Empezar a entender, o sea, cuál es la diferencia entre un Sauvignon Blanc, tal vez de una zona más baja de Mendoza, y un Sauvignon Blanc como este. Nosotros es eso, es tratar de sintetizar en el Sofenia Síntesis Sauvignon Blanc lo mejor que puede dar nuestro Sauvignon Blanc de Gualchacherí Tupungato. Obviamente también otra herramienta que usan los chicos para poder también hacer un vino complejo y con diferente paleta, digamos, de aromas y de sabores, es hacer diferentes puntos de cosecha. Arrancan haciendo una cosecha más temprana, a principios de febrero, para buscar bien lo vegetal, después una cosecha más en fines de febrero o entrando en marzo, y otra cosecha ya a mediados de marzo. Lo vinifican por separado, entras a la bodega y los tanques tienen cada uno distintos nombres caseros, nombres caseros que ellos mismos se divierten poniéndolos en función de lo que van probando, y todo por degustación hacen el corte. Entonces así tenemos también vinos, porque también es muy difícil si uno tiene
toda la uva de la misma finca, lograr vinos con, digamos, con complejidad, con diversidad. Entonces, tanto en blanco como en tinto se busca eso, más allá de que obviamente incluso dentro de la finca, determinadas parcelas de un lote no me dan lo mismo que parcelas más cercanas a la cordillera, sobre todo. Más rápido. Exacto, también tenemos algunos focos de la viña con mucha presencia de calcario, que eso para el Sauvignon Blanco, para el Chardonnay, es súper interesante. En esta cosecha particular del Sauvignon Blanc, lo que vemos que sobresale es esa cuestión, esa punta vegetal, espárrago, también mucha presencia de lo mineral, tal vez no tanta explosión cítrica o de esa bomba de Sauvignon Blanc tipo Nueva Zelanda, sino un estilo mucho más austero, más mineral, más elegante, o sea, súper sutil, pero sin perder complejidad, presencia y personalidad. Este ha sido un vino que desde hace mucho tiempo se ha instalado como el Sofeña Síntesis Sauvignon Blanc, un Sauvignon Blanc de alta gama, que obviamente a nivel consumidor final cuesta vender, porque es un blanco de alta gama sin madera, y eso cuesta, pero creemos, o sea, que es un vino que vale la pena descubrir y ¿Por qué síntesis? porque queremos sintetizar lo mejor que tenemos en la finca y en la bodega. Esa fue la idea desde siempre, sí. Siempre nos hablan de los vinos, oímos los vinos. Sí. ¿Qué creen que Sofeña es diferente a otras bodegas con cuestiones comerciales, cuestiones al público, etcétera? Como marca, ¿me decís? Sí. Yo te digo, creo que Sofeña, o sea, tiene como muy interesante como argumento de venta, como la historia detrás del vino. O sea, es un vino que surge de una persona, o sea, es una bodega que surge de la visión de un tipo profesional, contador público, o sea, no es una bodega de generaciones, somos porteños, bastante atípico, o sea, las familias de la bodega somos porteños. De arriba. Eso es un gran atributo para vender también. Yo, del Olympique de Marsella, en Francia. Me parece que tiene que ver también con esta visión de alguien que también venía de una corporación, de vender grandes volúmenes, querer hacer foco y querer profundizar en lo que es la venta de vinos de alta gama, porque el Alto Sur es un vino de 100 pesos, o sea que ya estamos partiendo de una base alta. La connotación afectiva de la familia, de la amistad, ya mismo desde el nombre incluso, y por sobre todo la búsqueda casi obsesiva e insoportable de la calidad. Nosotros no tenemos un departamento de marketing, yo eso lo sufro, con grandes presupuestos para invertir, para poner chupetes en la calle, para hacer grandes campañas. Entonces la única que nos queda es invertir más en el producto para poder al menos intentar que ese consumidor que compró una botella vuelva a comprar otra, porque de otro modo no tengo forma yo de llegar a ese consumidor. Entonces es realmente, pero lo digo porque aparte lo vivimos, incluso él que está en la parte comercial, nosotros hoy nos vamos acá, nos llevamos el feedback y tenemos la posibilidad por la estructura también que tiene la bodega, que es una estructura chica, mediana, de sentarnos con mi viejo, con los enólogos. Che, ¿sabés que me están comentando esto del vino? Bueno, hagamos una cata ciegas y de repente hacemos catas a ciegas de nuestros vinos con la competencia, de nuestras cosechas actuales con cosechas viejas. O sea, es siempre estar detrás de la calidad, porque además hay tantas etiquetas y los vinos argentinos, por suerte, no por suerte no, por el trabajo que estamos haciendo todas las bodegas, están cada vez mejor, que si vos no, en la cosecha siguiente no estás mejor que la anterior, perdiste. O sea, nosotros siempre nos dicen, está tan buena como la anterior, si está tan buena como la anterior, perdimos, tiene que estar mejor, porque todos están haciendo vinos fantásticos, en el mundo ni hablar lo que es la competencia, pero creo que, o sea, yo lo definiría por ahí, no sé si vos querés. A ver, a mí me pasa esto, yo vengo de La Plata, viajo todos los días por la autopista, encontré la publicidad, perdón, la propaganda de una etiqueta de un vino, pero no veo la etiqueta de Sofeña, lo cual me llama la atención y digo, bueno, ¿a qué público están apuntando? Sería la pregunta. Entonces, ¿por qué no están o a veces en dónde es que están? ¿Por qué están apuntando a otro público? No, es que estamos... El tema es que vos sabés que es un... A ver,
Buenos Aires es un... Bueno, cuando yo hablo de Buenos Aires y de su alrededor, hasta la zona sur, es un mercado más complicado. Es la vitrina del mercado argentino. Es decir, que a veces son conexiones, contactos o también el presupuesto que te dice, mira, vos querés estar acá, tenés que pagar tanto. Hoy en día nosotros apuntamos que realmente desde el 2012 empezamos el mercado interno y siempre una de las cosas que hablamos con Roberto, Eugenia y yo, es decir, hagamos un trabajo sobre el punto de venta primero. Ahora el segundo paso, porque si vos haces una comunicación y que no está presente en ningún lado, es como tirar la plata, ¿viste? Es más, el consumidor le puede agarrar bronca porque lo ve en una revista y después va al punto de venta y no lo tiene. Entonces, ahora el segundo paso es apuntar mucho a lo que es redes sociales. Este año vamos a meternos mucho en las redes sociales porque es lo que se viene, todo lo que es Facebook, Twitter, toda esta comunicación de la nueva generación que viven con el celular. Hoy en Argentina hay más celular que habitantes, esto es una locura. Hay poco país en el mundo que tiene esta especificidad y hay que aprovechar de eso. De hecho hay gente, hasta la zona más humilde, no tienen computadora pero tienen un smartphone que a veces sale más que cualquier cosa y tienen internet a través de eso. Entonces vos tenés que estar listo, preparado para eso. Y después las degustaciones, porque la degustación es un trabajo de hormiga donde vos vas directamente al punto de venta y haces probar. No hace probar solamente a 30 personas, porque estas 30 personas seguramente alguno va a gustar más un vino que otro, pero después va a decir a sus amigos 5, 6 o 10, mirá, me gustó este vino, mirá, me gustó este vino, y tal vez de 30 boca a boca. Claro, entonces es hacer eso y después, una vez que tenés bien eso, empezar a estar más en la prensa, ese tipo de... pero es como un tercer tiempo. Es una decisión de la bodega, porque decidimos, no tenemos los presupuestos, tratamos siempre de romper el chanchito y a veces cuesta un poco, pero bueno, nos dijeron que si River gana Libertadores este año tenemos el chanchito como loco, así que estoy empezando. Pero la verdad que tratar de hacer las cosas lo más adecuado a la realidad, porque hoy en día el mercado es muy complicado, la verdad. Ahora para hablar un poco del terroir, la bodega en realidad, lo que dijo Euge, una decisión muy importante que se compró primero, se plantó los 135 hectáreas de una sola vez y después agrandó la bodega, que es algo poco común, porque Roberto Luca tenía la visión que había que ser propio dueño de su propia uva y hoy en día el tiempo dio la razón. Hay que pensar que de los 13 quintales que se cosecha hay 8 o 9 que para el mercado interno, mercado de exportación y 5 que se vende a bodegas de la región. Es decir, que si crece el mercado interno y el mercado de exportación, baja la venta de uva, es decir, que tenemos un colchón importante. Pero hay una especificidad que a mí me gustaría hablar un poco, y que hay parcelas en la bodega, pero no es el concepto de parcela entera. Es decir, por ejemplo, hay una sola parcela que es la parcela 4, donde solamente está dedicada al síntesis Malbec. Pero todo el resto, por ejemplo, la parcela 12 y 10, que se usa mucho para el finca sofeña, porque hay suelo mucha arcilla y queda mucha fruta, mucho volumen en boca, pero adentro de esta parcela tenés una parte de muchas piedras y donde hay una parte que va para el síntesis Malbec, porque justamente, ¿qué busca el síntesis? Sintetizar la parte frutada, la parte mineralidad. Entonces es buscar adentro de cada parcel lo mejor para cada vino. Y me parece que es un concepto muy importante, porque empezaron a darse cuenta que en Gualtallarí tenés un montón de suelos en la bodega y tenés que justamente usar de eso. Eso lo que significa que realmente, de hecho, ahora cada vez se ve dronos en las bodegas, porque toman fotografías de arriba y ahí se ve bien la composición de los suelos. Estamos llegando a una sofisticación realmente, a cada vez más tecnología, pero para aprovechar lo mejor del terroir. Y me parece que eso es el concepto, usar mucho el terroir porque es lo que se viene. Y está bueno, eso es la cosecha 2012 del síntesis Malbec. Estamos hablando de 12 meses de madera de primer uso,
tiene 5.1 de acidez, casi de azúcar tiene 2,5. 14,5 de alcohol. ¿Le gustan? Sí. No me tienen que decir sí, 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 y cuando me voy dice, síntesis, la verdad que no. Pico de oro es mejor. No, pero en serio, es que prefiero que sean sinceros, que me digan, me gusta o no me gusta. Tampoco me voy a enojar, es decir, también está Euge, si nos preguntan, hay vino que nos gusta más que otro. Todos los vinos de la bodega son ricos, pero siempre tenemos una debilidad. Yo, por ejemplo, a la finca Sofeña me encanta el Syrah, pero tenés el Merlot, que es fantástico, el Cabernet, pero a mí personalmente me gusta el Syrah. ¿Qué Bueno, rango de precio tiene este que probamos? yo voy a hacer la pregunta. ¿Cuánto para eso? Y eso es una pregunta que me está jugando mal, porque es riesgoso, ¿no? Es un vino de 300 pesos. ¿Eh? En 2012 tuve 92. Sí, 92 puntos Wine Enthusiast. Él hablaba justo de la subjetividad también de cada uno mismo dentro de la bodega con respecto a distintos vinos de una línea. A mí particularmente el Sauvignon Síntesis Malbec fue siempre uno de mis preferidos, particularmente la cosecha 2008 y esta cosecha 2012. Es un vino que para mí muestra lo que es el Malbec de Gualtallarí. Te puede gustar o no el Malbec de Gualtallarí, pero esto es eso, es fruta fresca, especias y flores. Siempre que cuando voy a la bodega me quedo horas con Germán y Matías y les pido que me hagan como cursos avanzados de todas las variedades y siempre me hacen el mismo gráfico. Malbec de Gualtallarí, un círculo, fruta roja fresca, otro círculo, especias y otro círculo, flores. Y me pasó que en la casa que está en la bodega hay una lavanda, una planta de lavanda ahí al toque, y yo lo venía sintiendo, esto como muy memoria olfativa. Y cuando fui a la cata, la estábamos probando a ciegas, yo no soy sommelier, o sea que sigo entrenándome, y cuando sentí el síntesis Malbec, le sentí la lavanda, y ahí lo miré a Matías y le dije, esto es síntesis Malbec, me dijo, sí, eso fue lo que más me quedó, esa nota floral del Gualtallarí del Malbec de Gualtallarí. No sé si porque soy mujer y por ahí lo floral es súper femenino, más allá igualmente de lo subjetivo, siempre buscamos el balance. Esto que él decía de la acidez natural que tenemos por el terroir, por la altitud, es algo que muchas veces hay que tener cuidado de que balancear, porque también se nos puede quedar con una acidez muy despegada que el consumidor no le gusta y no lo entiende. O sea, muchas veces lo que es el circuito de los expertos y conocedores también podemos entender de repente sabores o tendencias que el consumidor final le cuesta más. Entonces siempre también hay que tener cuidado y hacer vinos balanceados, que esté balanceada la fruta, la acidez, el azúcar. Y en ese sentido, lo que nos permite también el terroir de Gualtallarí, al tener mucha insolación, bajas temperaturas, entonces lenta maduración, pero lo que nos hace al fin y al cabo poder hacer vinos concentrados y complejos, porque necesitamos también tener volumen en boca, pero con acidez y frescura, entonces son vinos potentes, pero elegantes, o sea, con personalidad y con potencia, pero que tampoco nos pegan una trompada y tomamos una copa y no podemos seguir tomando más. Son estilos, obviamente tratamos de hacerlo mejor dentro de lo que el terroir nos marca, y a mí particularmente el Síntesis Malbec siempre fue como uno de mis amores. La verdad que sí, y hay un descriptor aromático que es típico de Gualtallarí, que es la tiza, que eso es la expresión total de la mineralidad. Y a ver, obviamente yo lo siento, pero ¿por qué lo siento? Porque yo me acuerdo hace 2 años atrás, Matías justamente un día iluminado nos dijo, la vamos a llevar a hacer una experiencia. Y dijo, ¿qué no van a traer otra vez? Y ahí en Zorzar hay un lugar y nos mostraron un mapa de Gualtallarí donde nos mostraron todo, justamente los suelos, y nos habían contado que cada bodega de Gualtallarí dio una barrica de Síntesis Malbec, de cada mejor vino de cada bodega, y justamente hacer como una exploración de cada terroir.
hay vinos que era exaltado la lavanda, otro la tiza, otro la violeta, es como todos los aromas típicos de Gualtallarí. Y la tiza es uno de estos. Si no lo sienten, no se sienten frustrados, no digan este franchute más mentiroso que el mago siguiente, más o menos, pero la verdad es que Sí, que es es... amigo mío. No, bueno. No, pero en serio, lo que quiero decir es, tienen que ir allá, probar eso y después se van a dar cuenta lo que es, porque hasta que lo lindo de los vinos es eso. Podemos decir un montón de descriptores aromáticos de todos los vinos, pero depende también del lugar donde uno vivió, creció, nació. Por ejemplo, si uno estuvo al lado de una fábrica de madera y la madera, el roble, lo va a sentir al toque. Uno estuvo cerca de una fábrica de chocolate, lo va a sentir. Y después de sentir todas las aromas, todas las plantas y memorizarlo, ¿sí? Vos como francés, a la hora de que viniste a Argentina, probaste vinos argentinos, olvidémonos un poco de Sofenia, ¿no? ¿Sí? ¿Qué te pasó a la hora de probar los vinos argentinos en general? ¿Te pasó que encontraste algo diferente, algo mejor, algo Mira, como vos quieras? No, yo voy a ser sincero porque siempre, y también ella lo puede contar, soy una persona a veces demasiado sin filtro. Eso me cuesta a veces. Se ríe volviendo a la Eso es verdad, pero bueno, es así. Me voy a morir así. Los vinos de entry level, como llamamos en categoría comercial, los vinos hasta 60, 70 pesos. Los vinos franceses no me gustan para nada hoy. Son vinos muy ácidos, taninos demasiado astringente, la fruta no está bien lograda, y cuando pruebo este vino 2012, la verdad que vos digo, la pucha, estamos hablando de un Malbec que tiene 3 años, todavía es joven, es muy especial, lo tomás, es tomable. Vos tratá de tomar un Malbec de Cahors de 2012 y tomar esta silla. Es intomable, lo escupís lo malo que es. Ahora, cada vez que vuelvo a Francia, cuando empezó a probar vinos de 23, 24, 25, 26, 27 años, y no te estoy hablando de Grand Cru, Chateau Petrus, no te estoy hablando de eso, te estoy hablando a veces de bodegas compradas por mi papá, a veces en supermercado, y vino de 25 años con estos aromas terciarios, trufas negras, y vos decís, no. Bueno, ahí iba a decir una mala palabra, pero perdón. Muy argentina. La Gran 7 vamos a decir. ¿Cuántos euros La Gran 7, ese vino? ¿Cuántos euros vale? No, por ejemplo, 15 vinos euros. así eran vinos de 50 francos, que hoy en día sería 50, 60 pesos. ¿Podríamos hablar de vino del país? No, era un vino, era una denominación de origen Bordeaux, por ejemplo, pero era un Chateau, pero Chateau como hay miles. No era un Grand Cru, era una denominación, Un vino medio, va. claro, vino medio. Pero tan logrado, por ejemplo, probé un Sancerre, un Puy Fumé del 96, y lo probé en diciembre de 2013, yo me acuerdo muy bien. No voy a decir el maridaje porque me van a querer matar, pero una comida porque me van a matar. Pero te juro que cuando lo probé me parecía un síntesis Sauvignon Blanc 2014. Tenía 96, estamos hablando de 17 años. Hoy acá en la Argentina me encantaría, pero no hay Sauvignon Blanc de 17 años con toda la frescura, es imposible. Hace Pues sí. 17 años no había Sauvignon. No, ya sé, Más pero o menos. lo que te O quiero sea, decir es que primero, Podrías encontrarte, o sea, de Son cosas 30 años distintas. atrás, claro, de 30 años atrás de Francia a lo que hoy es a 2 años atrás en Argentina. es decir que allá hay mucho más acidez. Entonces con más acidez, los tiempos necesitan mucho más tiempo para madurar. Ahora, una Acá vez vos- que están, la rompen. es como un diésel, un vino europeo, es decir que arrancan muy lento, hay que darle el tiempo, mucha premia, hay que trabajarlo, pero cuando está al 100% te rompe la cabeza. No es que el vino francés es mejor que el vino argentino, no, son vinos distintos. Hoy vos podés tomar un vino argentino hasta vino de 25 años, ahora vino de 30, 40, 50 años, y te digo, los vinos europeos y vinos franceses lo superan, pero no es porque soy francés,
es así. No, pero venís de una sí, cultura sí, diferente y te encontraste con una cultura Tampoco tenemos una cultura enológica. distinta. Claro. Pero cambió mucho muy rápidamente, ojo, cambió mucho. Sí. Porque hace 30 años Dentro atrás, de 30, 40 años, se tal acá- vez diríamos lo mismo que ellos. claro, yo probé, te juro que probé San Felicio del 90 en buena condición de guardia y vos decís, ah, la hostia. Epa, vino argentino que estamos hablando de 25 años. ¿Pero por qué? Porque la persona lo tomó, lo guardó en condición, Exacto. tal vez en 20 años va a haber más posibilidad de guardar estos vinos. Recién empieza. Y ustedes tienen que pensar que el consumidor argentino promedio sabe mucho más que el consumidor promedio francés. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Si Francia es la cuna del vino que hace siglos de tradición, pero acá aprende muy rápido. Aprende muy rápido, le falta todavía. Por eso Todos que- aprendemos rápido. Lo bueno y lo malo. Bueno, pero a ver, no puede ser todo. Pero, por eso que el próximo paso es el terroir. Eso, primero varietal. Malbec, bueno, yo cuando llegué a Argentina en 2003, era Malbec, que tenía Cabernet. Hoy es Malbec, después lejos Cabernet, y después muy lejos las otras cepas como el Syrah, el Merlot, el Pinot, Sangiovese ni te cuento porque ya como... según las encuestas y según lo que nos dan algunos números, Pedro Jiménez es la uva más plantada en la Argentina. O sea, tal cual. sin embargo, el Malbec es lo que mejor se da. O sea, Exactamente. cambia. Bueno, la Bonarda. Mucha gente descredibiliza la Bonarda. Consideran que la Bonarda era un vino, porque si vos haces pisar la uva, la Bonarda tiene un rendimiento buenísimo. Para ahora la cuidás, tenés Bonarda que te matan. Ahora, vos decís, yo te vendo un Bonarda de 300 pesos, hay mucha gente que va a decir, no, paso. Ahora un Malbec te va a decir, sí. Pasa lo mismo con el Sauvignon Blanc. Es decir, lo que decía ella es cierto. La gente a veces acepta un vino, un Chardonnay, pero un Sauvignon Blanc, un Torrontés, un Chenin de este precio, no. Ahora, ¿es justo? Es lo que es hoy el consumidor, pero por el... Yo creo que quizás falte trabajo sobre estas Falta. uvas y exponerlas mucho. Y No, me parece No, el mal. trabajo Yo creo que está, falta el tema es información solamente el hacia la consumidor. gente. Claro. Tal cual. Tal ¿Cuánto cual. está Llegar dispuesto a al- pagar él por Pero la cuando idea vos que tiene la que dar pasas ciegas, sobre el te tipo de encanta el uva? Bonarda. Urban. Y decía, bueno, Sí. la Merlot puta, bien. fue matado por una película. Entre Sí, copas, entre sideways. copas. Y sin embargo, no es una mala cepa, es una cepa Bueno. más Me encanta. igual que todas. A ver, te voy a dar un ejemplo. Maravilla. Chateau Petrus es 100% Merlot, es un vino más caro del mundo. 100% Merlot. Pero en la película dijo, no, Merlot, vino maricones, Pinot Noir es vino Claro. bien de macho. Bueno, en Estados Unidos, a los 6 meses, el Pinot hizo así y el Merlot hizo así. Una película. Nada más. Y vos decís, ¿cómo una película Los medios. puede llegar a eso? Puede ser película, artículo. Bueno, no sé si se acuerdan, hace 2 años atrás, una bodega en Vinalise, en Francia, ganó un premio y dijo, mejor vino del mundo. En Francia ganó un vino argentino. Fue en Clarín, en La Nación. Bianchi. Bien, Sí, sí. familia. La gente venía con Sí. dame el Está mejor vino agotado, del no, mundo. está agotado. Y todos me preguntaban, ¿y Vinalise? Digo, bueno, es un concurso en Francia como cualquier concurso. Claro, No es ni mejor ni mejor. Lo mismo pasó con el de San Elena, el Chardonnay, creo que Claro. no, el Pinot Noir o Chardonnay, no me acuerdo muy bien cuál era. O sea, En este concurso hubo 15 bodegas argentinas que presentaron, porque vamos, Sí, vamos, sí, ¿no? ganó y qué, cosa marketing, vamos a decir, mejor vino del mundo. Bueno, y tuvo una repercusión, no sabes. Y de hecho esta cosecha no se vendía antes y se empezó a vender y ya en el no había más, porque estaban en otra cosecha. Claro. No Y si importa. había lo pagaba 10 veces más. Sí. Bueno, Un genio. En este caso me parece que falta información hacia el consumidor. tal cual. Están buenos los vinos, ¿no? Mejores que los franceses. Te diré la bomba, te diré el bien. Para la Juan, discusión, sí. Juan. Y un a propósito. ¿Tenés un vino francés ahora?
Depende cuáles. Mirá, cuando... Estamos dispuestos a probarlo. Traemos ya todos los trucos que probamos, dale. Tenemos un francés que lo hace. No, pero acá hay un No se sommelier como anima, vos que yo no tengo no se ese nivel. anima a competir con los vinos argentinos. Por eso ¿Cómo que no? tenemos vinos Me argentinos. gusta ese argumento. Pero vos sos un sommelier que yo no llego a tu altura, entonces vos tenés acá un poder de elección que yo no tengo. Ese verso argentino. Eso está en los años. No, pará, le voy a contar hoy una anécdota que no tiene nada que ver con el vino, perdón. Está muy Pero me impactó mucho. Yo llegué, vivo en San Isidro, y estaba en mi carril derecho para ir al banco para estacionar. Muy bien, ¿eh? Yo estaba tranquilo, piso el guillo, todo. Me estaciono, salgo, escucho bocina, miro del otro lado, de al frente, con doble línea amarilla, que no se puede doblar. Un tipo me dice, Frasco, yo quería ir al lugar. Digo, pero para, no puedes doblar acá. No, pero que es doblar. No, pero no puedes doblar. Y me dice, eso es bien argentino lo que haces. ¿Cómo bien argentino? Hacer las cosas bien y después hablamos. Pero te juro que eso es lo que haces es argentino. Pero yo estaba bien. ¿Cómo me voy a pensar que una persona que está en contramano pueda quedar sobre eso? Bueno, pero... Podrías haberle contestado algo muy duro. Flexibilidad. Sí, pero no, es que me sorprendió la respuesta, no me esperaba eso. ¿Cómo? ¿Y lo tuyo qué? No, síntesis de... Perdón, es que a veces hablo un poco demasiado de anécdotas y... Está bien. Pero es un poco el vino también, es lo lindo. Compartir un lindo momento, yo digo siempre que es un privilegio trabajar en el mundo del vino. Me gusta más trabajar en el mundo del vino que vender tuercas o... porque la verdad es que eso es aburrido, no puedes hacer ninguna cata, ninguna cena, nada. Es un momento compartir con ustedes y disfrutar. Perdóname, ¿qué nivel de precios tiene ¿Este? el que probamos antes? Antes era 300 pesos. ¿Cuánto? 300. El Síntesis Sauvignon Blanc 200. Y ahora el Síntesis Blend, bueno, que lo No, creo. esto es síntesis carne. No, es- Ese es el... ¿Cuál es Esto es el síntesis blend. Ah, Síntesis ok, Blend? ok. Cabernet 300. No, Cabernet 265 para ser preciso. Esto es un blend de 60% Malbec, 30% Cabernet, 10% Merlot. Se vinifican las tres cepas por separado, vienen de las parcelas de menores rendimientos, de los trabajos de FOA muy intensificados, etcétera. Se vinifican por separado. Van 9 meses cada cepa por separado a barricas nuevas de roble francés. Se hace el corte, de nuevo, todo con degustación a ciegas, probando también cosechas anteriores del síntesis de blend para seguir con el estilo. Se define el corte, van nuevamente el corte definido en 9 meses a las barricas donde estuvieron y después mínimo 9 meses en botella. Son, digamos, 3 embarazos, así que bastante para que tengan una imagen. No, pero bueno, esto ha sido siempre nuestro vino ícono, además por ser un blend de las cepas más tradicionales y de Malbec y Cabernet que también se dan en Gualtallarí. Y siempre, o sea, se ha buscado un estilo de complejidad y de concentración, que sea un vino con peso en boca, con estructura, pero que no pierda la elegancia. Es un vino de 18 meses, o sea, si contamos los dos periodos, son 18 meses en barrica, lo cual es bastante. Entonces hay que también darle mucho soporte y aguante para que pueda bancar esa madera, que se siente, sin duda, pero que tratamos que no se despegue y que sea molesta, sino que esté amalgamada con lo que es la parte frutada, la parte especiada del vino. Tiene 14,5 de alcohol también. Y también algo importante, no sé si lo han probado con el otro vino, es el vino que más acidez tiene. Tiene 6.85, que mucho. Y quizás con un par de años más en la botella será mejor. Va a estar mejor, definitivamente, justamente porque tiene más acidez, tiene un potencial de guardia muy interesante, de guarda. Ya está, guay. Lo entendemos. Lo Yo, entendemos porque es francés. No, pero Son, pero perdoná, 10 guardián, perdoná. ¿viste? El guardia, digo el guardia. ¿Recordás el rosario?
Rosario una vez una chica me dijo, no, Ah, sí, sí. Digo, ¿por qué dice guardia y guardia? Claro, pensaba que había tipo guardias mandó el cuidando el grupo. vino, no sé. Está perdonado. Bueno, bueno, no puedo, es así, medio complicado. En realidad, este vino, cada vez que se hace este vino, primero se prueban las cosechas anteriores como un ritual. Uno también de los sacerdotes al principio de cosechas era Michel Gorin. Y siempre era decir, probamos lo que hay antes para tratar de ver dónde queremos estar para después. Tratar de no olvidarse del pasado, pero también crecer. El 2008 ganó en el Decanter el International Trophy del mejor blend, más de 10 pounds, que es la categoría más deseada en todo el mundo. Compitió contra el vino de Francia, España, Estados Unidos, Australia, y es un vino argentino y fue la cosecha 2008. Y el 2011, en los Argentina Awards, ganó el trophy de mejor blends de Argentina, que siempre es un vino que para mí llega a encontrar el equilibrio entre la madera, el terroir, la fruta, el enólogo. Todos los componentes para hacer un gran vino. Sí. Bueno, es lo que notas en boca en estos vinos, que los taninos, No se nota, fíjense, hay más madera que el síntesis Malbec y no se nota tanto. Es muy Hay elegante. me pareció. Así que, santé, salud. Salud. Te comas. Bueno, espero que no fue aburrido. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Sí, o comentarios, a nosotros nos Críticas. interesa mucho, sobre todo esta temática del estilo, del terroir, de lo que es comunicar el terroir, si ustedes están más en contacto con consumidores que nosotros, porque muchas veces también uno viene con una idea de la bodega y los que están realmente en contacto con el consumidor son los sommeliers, los vinotequeros, los restauranteros. El portfolio, Eugenia, Alto Sur, Alto que Sur, tenemos en 100. 99. 99 es nuestra línea de entrada, digamos, de varietales jóvenes, ahí muy poca madera, de segundo o tercer uso. Uno de los clásicos que sale mucho como vino por copa, por ejemplo, es el Alto Sur Sauvignon Blanc, el Alto Sur Malbec Rosé, Alto Sur Malbec y Alto Sur Cabernet son los que más Vayan a probar el se rosado, destacan. que es el rosado es un peligro. en el No, Malbec porque- Day, en el Vamos a Malbec contarlo de Day Sacamón. del De espacio Boca. Dorrego Sí. fue el elegido de la feria. Claro. ¿Y por Pero qué? 100%, ¿Sabes por qué? Tiene 6 gramos de azúcar residual, pero tiene 5,85 de acidez. Te juro que Sí, lo es tomás, tremendo. está muy bien equilibrado y lo tomas bien frío. Es un... Pasa. Sí, ¿Lo hacen por sandía ese? No, No. es natural. Natural. Se Rosado cosecha, pensado como rosado. Por- exactamente, se cosecha Pensado. el Malbec solamente para el rosado. Sí. Temprano, pero solamente para el rosado. Se hace maceración, o sea, maceración pelicular, prefermentativa, unas 12 horas y después tanque de acero inoxidable, levadura seleccionada. Sí, está bárbaro. ¿no? Y después la línea de reserva. Sí, hace unos años lanzamos la línea Sofenia 2, que es una línea intermedia entre el Alto Sur y el Sofenia Reserva, que se compone básicamente de dos bivarietales. En el caso del blanco, debe ser el único del mercado, es un corte de Torrontés y Sauvignon Blanc. Algo bastante atípico, porque uno Ahí abajo. pensaría que el Torrontés invade al Sauvignon Blanc, pero como es un Torrontés de Tupungato, es un Torrontés mucho más sutil y en corte con el Sauvignon de un vino súper exótico y la verdad es que tiene muy buena recepción. Y en el tinto un clásico Cabernet Malbec. Y después la línea Reserva con el Sofenia Reserva Malbec, Sofenia Reserva Cabernet, hace poco el Sofenia Reserva Syrah que nombraba Franz, que también es bastante rompedor porque es un Syrah de Tupungato, zona fría en comparación con los Syrah sanjuaninos, entonces es algo también muy interesante. Sofenia Merlot, que es un clásico de hace años también. Y bueno, la línea de Sofenia Síntesis. Y también hace poco vinieron a completar el portafolio de los espumantes con un método Charmat largo de Chardonnay Semillón, que es el Sofenia Brut Natur, y el Síntesis Brut Natur, que es un método tradicional Chardonnay Pinot Noir.
Todos estos También. vinos lo pueden probar abajo. Sí, Y también el Sofeñado, Torontes, Sauvignon Blanc, todo eso lo pueden tener abajo. Roberto Duca también. Sí. Roberto L, sí, es exacto. Roberto L. Exactamente, El Roberto L. Roberto L. Roberto 2011 es un corte que la primera cosecha fue la 2009 y este año estamos lanzando la 2011 que tiene un cambio en la composición también muy interesante. Es un blend de Malbec, Cabernet, Merlot, Petit Verdot y Syrah. También tiene 14 y Cabernet Franc, 14 a 18 meses en barricas. Bueno, era como el darle un vino el nombre del fundador. Siempre dice que te dicen que tenés que plantar un árbol, leer un libro, Tener un hijo, escribir tener un un libro. hijo. Bueno, tuvo 2 hijas mujeres, plantó miles de viñas. Y ahora va a tener un nieto varón. Faltó más que este libro. Entonces se pintó, claro, le puse el nombre al vino y dijo, ahora voy por el libro. Y No, pero el Roberto L, que es la base, es un poco el concepto distinto de los otros vinos. Por ejemplo, de este, que es un blend. A ver, ¿cuál sería la...? Es decir, que el Synthesis Blend siempre va a ser la misma composición de las uvas, no va a cambiar. Puede cambiar un poco el estilo, trabajar más sobre la fruta, pero el Roberto L es, la base es 50% Malbec, pero si un año el Syrah da bien, va a ser Syrah Bonarda, Syrah Merlot, es lo mejor que da la expresión según el terroir y para los enólogos. Este año Cabernet Franc Petit Verdot dieron bien, entonces se puso. El año que viene puede ser otra uva. claro. Hoy es jugar mucho sobre eso y volver a la esencia de Gualtallarí. Vos lo probás, vos ves que es un vino que todavía le falta, pero te impacta con la potencia aromática, la Igual tiza. está sorprendiendo, Gualtallarí. Sí, Está obvio. sorprendiendo con todas las variedades. Con todas las variedades. La verdad que sí. Porque comúnmente se hablaba de blancos, pero ahora está sorprendiendo con las variedades distintas, increíbles. Sí, nosotros te digo que en esto que decís, o sea, siempre desde la primera cosecha que se vinificó fue la 2004 y siempre se reconocía en general a Sofeña por sus blancos, lo cual, o sea, comercialmente es un tema porque se consume más tinto. Más allá incluso de la cuestión comercial, nos pasa mucho a los dos que en degustaciones o en gente que viene siguiendo la historia de la bodega, notan un cambio en los tintos de Sofeña de mayor rusticidad y mayor vegetalidad en las primeras cosechas, que es también ir conociendo el terroir, esto que yo decía antes de tampoco, si uno no doma esta cuestión de la acidez o de las cosechas tempranas, pueden resultar vinos demasiado sesgados Exacto. hacia esos aromas y sabores que al consumidor le cuestan más. Entonces me parece que en Sofeña a mí lo que me gusta es que estoy viendo que estamos como Empiezan a encontrar más encontrando esa fruta y ese equilibrio que yo puedo hablar de Gualtallarí súper confiada y orgullosa del terroir sin tener ese temor de que Gualtallarí sea como lo excéntrico y lo loco y lo difícil de entender, sino que me parece que hoy ya es súper amigable para el consumidor. Obviamente que falta comunicar y que siempre más allá también del terroir hay que buscar eso, o sea, la cepa en el terroir con la conjunción de la idiosincrasia del enólogo y de la visión de la bodega. Pero bueno, eso también es lo fascinante, porque si fuesen todos los terroirs iguales y todas las bodegas iguales sería muy aburrido y con la cantidad de etiquetas que hay sería muy difícil diferenciar. Ahora le voy a adelantar una cosita. Hablamos de parcela y hay un vino que va a salir ahora en agosto, que si quiere ser un injerto de Malbec sobre Cabernet, falló el injerto, no sabemos lo que salió, una mezcla de los dos, Claro, sería no, un sabemos blend. no sabemos la composición, pero se va a llamar antisíntesis. Justamente porque no sabemos lo que es. Es un blend. Es un blend de Malbec Cabernet que es Claro, antisíntesis. es- Entonces esto va a salir y bueno, espero que lo van a Hoy poder de hecho probar. lo Vamos a estaban probar, probando, hoy me mandó un chat, lo estaban probando Matías y Germán, y Matías estaba como loco, este vino es impresionante porque el Cabernet se impuso ante el Malbec y es, o sea, en una determinada parcela hay algunos brotes que siguieron dando Cabernet y otros que siguieron dando Malbec. Entonces es un field blend, es algo súper atípico, por eso decidimos ponerle antisíntesis, y bueno, próximamente Probaremos. podrán ver. Bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias. Gracias.